Buenos días, queridos hermanos. Esta mañana continuamos, como decía la hermana Mari, con nuestra serie de predicaciones titulada Nuestra Identidad. Y el sermón de hoy tiene por título, el nombre es Alimentados por Dios, la práctica de los medios de gracia. El pasaje que nosotros vimos el domingo pasado, en ese texto se señala que la primera comunidad, este primer grupo de creyentes o pequeña congregación que se empieza a formar en Jerusalén, perseveraba, decía el texto del domingo anterior, perseveraba en la enseñanza de los apóstoles, en el partimiento del pan, ¿ya? No significa que cuando esto del partimiento del pan, que en realidad era momento como estaban tomando once, no, se refiere a la Santa Cena, ¿ya? Al hecho de que practicaban el sacramento de la Santa Cena allí, en esta comunidad. Y perseveraban, también en la oración. Y esta mañana nos enfocaremos principalmente en el alimento que nosotros recibimos como medio de gracia a través de la palabra, ¿ya? A través de la palabra, que es uno de los medios de gracia que aparecían en el pasaje del domingo pasado. Primero, para ir aclarando el contexto de estas palabras, lo que encontramos aquí en este pasaje hoy, es importante indicar que aquí el apóstol Pablo, quien redactó esta epístola a Timoteo, le está entregando algunas instrucciones a Timoteo, al evangelista Timoteo, respecto de cómo debía ser él como ministro de Jesucristo, ¿ya? Él le enseña, le da indicaciones respecto a cómo él tenía que vivir y ejercer su ministerio, un ministerio dado por el Señor. Cómo debía ser su carácter. Y como parte de esas instrucciones, le dice que debía estar, y leo literalmente, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y también lo aconsejó, ocúpate en la lectura, le dice aquí. Inmediatamente después le señaló, no descuides el don que hay en ti, ocúpate de estas cosas, en estas cosas permanece en ellas. Así que en su tarea de Timoteo de ser ministro del Evangelio, él debía estar alimentado, esto en primer lugar, alimentado de la palabra de Dios. Y en segundo lugar, o más que en segundo lugar, va de la mano con esto, ocupándose de la lectura. Y esto es lógico porque no puede estar siendo alimentado por la palabra, por la Biblia, si no la lee. Si siempre permanece la escritura cerrada, ¿cómo va a ser alimentado si no recurre a ella? Y dice en tercer lugar, perseverando tanto en esta como en otras cosas. Solo así le está diciendo el apóstol Pablo, él llegaría a ser un buen ministro, Timoteo, un buen ministro del Evangelio, del Señor. Y este tema sobre ser un buen ministro del Evangelio pareciera que es de mucha importancia en esta epístola, porque encontramos en los primeros capítulos de la primera epístola a Timoteo advertencias sobre los falsos maestros, ¿ya? Para que la comunidad, la congregación y Timoteo mismo se cuidaran de todos esos falsos maestros, esos falsos pastores. También encontramos en los primeros capítulos de esta epístola instrucciones sobre cuáles son los requisitos de ancianos y diáconos, u obispos y diáconos, ¿ya? ¿Qué requisitos, cómo debían ser las personas que aspiraban a tener esta función? Y digo aspiraban porque incluso nosotros vemos que cuando se presentan los requisitos del anciano, del obispo, el apóstol Pablo comienza diciendo que aquel que desea el obispado desea algo bueno, es decir, es legítimo querer ser anciano, pero hay que cumplir con ciertas condiciones. Y aquí, en esos primeros capítulos, el apóstol Pablo presenta cuáles son. Así que se trata de una carta pastoral, ¿ya? Una carta pastoral en la que el apóstol Pablo instruye sobre cómo debe ser el carácter y la conducta de los líderes de la iglesia. Y también le da indicaciones a Timoteo en ese mismo sentido, cómo debía ser él, este joven evangelista. Lo anima y al mismo tiempo le señala cómo se debe conducir en la vida y en el rol al cual el Señor lo ha llamado. Incluso cuando el apóstol Pablo le dice aquí en el pasaje de esta mañana a Timoteo, ocúpate de la lectura, también dice, y en la exhortación,
y en la enseñanza. Esa es la frase completa. Ocúpate en la lectura, exhortación y enseñanza. ¿Qué quiere decir con esto el apóstol Pablo? Que él, Timoteo, necesitaba ser alimentado por la palabra de Dios y así él podía exhortar y enseñar. Tenía que comenzar por eso, por recibir este alimento, para después él poder entregar la palabra. Y es lo mismo que el apóstol Pablo señala cuando presenta los requisitos para ser anciano gobernante. Él indica que el anciano debe ser capaz de enseñar y no debe ser neófito. Y la capacidad de enseñar en ese texto no consiste en tener habilidades pedagógicas, ¿ya? Uno pensaría, bueno, alguien que tiene capacidad de enseñar, uno piensa de inmediato en los profesores, aquellos que han recibido una instrucción para poder tener o desarrollar esta habilidad de poder presentar una materia, un contenido. Tampoco se trata de tener una buena retórica, de hablar bonito, ¿ya? De utilizar las mejores palabras. En ese texto bíblico, cuando se habla de la capacidad de enseñar, se refiere al conocer la palabra de Dios revelada a los profetas y los apóstoles. El conocer la palabra, porque solamente conociéndose se podrá entregar esa enseñanza, se podrá exhortar. Esa es la condición necesaria, conocer la palabra, la condición esencial, básica, para poder instruir a los demás. ¿Cómo se va a instruir a alguien en algo que desconocemos? No se puede. Un charlatán va a tratar de hacer eso, ¿cierto? Un charlatán, como dice uno de manera muy coloquial, un chanta, va a tratar de enseñar algo que desconoce. Pero no es así como lo quiere el Señor y como está instruyendo en esta carta. Y el no ser un neófito apunta a lo mismo. No es bueno, no es sano que alguien nuevo en la fe, a eso se refiere esta epístola, alguien nuevo en la fe, un recién convertido, podríamos decir un niño en el Evangelio, y que por lo mismo no conoce con mayor profundidad las Escrituras, llega a cumplir un rol de liderazgo y de enseñanza de aquello que no maneja. Estar en un rol para el cual ni siquiera cumple con el requisito más básico. Por eso el Señor dice que no sea neófito. Así que la preocupación que manifiesta el apóstol Pablo aquí es una preocupación muy real. Cuando decimos que una carta pastoral, él no está presentando grandes doctrinas. Él está abordando temas muy, por decirlo de alguna forma, corrientes, temas muy prácticos de la vida de la iglesia. Instruyen cosas muy concretas a Timoteo. Es tan concreta, es tan práctica la carta que nosotros, y las cartas ambas cartas que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, que incluso nosotros podemos ver que hay momentos donde le dice, ¿sabes qué? Si estás enfermo del estómago, toma vino. Porque, sí, de hecho le dice eso, toma vino, porque así de verdad va a poder mejorarte. Entonces le da instrucción hasta de salud en estas epístolas, hasta por los problemas estomacales que tenía, y eso lo va mezclando con instrucciones respecto a la vida de la iglesia. Así que aquí nosotros vemos lo eminentemente práctico que está diciendo el apóstol Pablo. Y todas estas instrucciones son bastante centrales en esta epístola. Muestran la necesidad de que los líderes, no solamente Timoteo, sino los líderes de la iglesia en general, estén nutriéndose y creciendo en la palabra. Porque solo así, creciendo de una forma saludable y conociendo cada vez más y en profundidad la voluntad revelada del Señor, podrán ejercer estos líderes como corresponde el rol para el cual Dios los ha llamado. Pero esto mismo que el apóstol está diciendo a Timoteo, se puede extrapolar a todos los creyentes. Es aplicable para todos nosotros, en el día de hoy incluso. Porque no es solo él, Timoteo, o los líderes de la iglesia que necesitan ser alimentados por la palabra de Dios. Todos nosotros aquí, que somos hijos de Dios, tenemos esa necesidad imperiosa de recibir el alimento espiritual. Y si no lo recibimos, nos vamos apagando. Nos vamos, podríamos decir, no estamos siendo personas nutridas
Todo lo contrario, desnutridos en la fe. Y eso es contrario a lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Porque Él quiere que nos desarrollemos, que crezcamos. No que seamos personas desnutridas en la fe espiritualmente. Así que, si bien es cierto que no todos nosotros tenemos la tarea de ser líderes, porque el Señor da distintas funciones, distintos roles, dones en la vida de la iglesia. A algunos les da el rol, el don para ser líderes, a otros para cumplir otra función. Así es el cuerpo de Cristo. Entonces, no todos estamos llamados a eso. Tampoco todos estamos llamados a enseñar. Pero sí todos tenemos la necesidad de comer del alimento espiritual, que es la palabra, y de seguir recibiendo continuamente de la gracia por medio de la Escritura. Necesitamos todos eso, por el solo hecho de ser hijos de Dios, discípulos de Cristo. Y con esto quiero decir que la instrucción que el apóstol Pablo le da a Timoteo sobre este asunto no es solo porque se trata de un ministro de la palabra, no solo porque él es un evangelista, le dice que debe estar nutrido de las palabras de la fe y de la doctrina, sino por el hecho mismo de ser cristiano. Parte por ahí. Él necesita ser nutrido como cualquier creyente. Claro, y además él tiene la enorme responsabilidad de exhortar y enseñar la palabra. ¿Cuánto más? Si él además tiene esa tarea. Pero por el solo hecho de ser creyente, él necesita estar alimentándose. Y quisiera, hermanos, invitarles a leer esta porción de la Escritura en su contexto histórico. En las religiones de la antigüedad, el culto a las divinidades en general consistía en ofrecerles algo. Todas las religiones presentaban esta idea. Le tenemos que ofrecer algo a nuestra divinidad, ¿ya? Y en cambio, esas divinidades no le otorgaban nada a las personas que adoraban, a los adoradores. La gente tenía que entregar algo a su Dios, pero ese Dios no le daba nada. Lo máximo que las personas podían conseguir era controlar la ira de esos dioses, que estuviesen tranquilos, esos dioses falsos, a los que ofrecían el culto, para que ellos, las personas que adoraban, pudiesen vivir en paz. Mientras que aquí nosotros, hermanos, vemos en este pasaje y tantos otros que Dios alimenta a su pueblo, algo que ningún dios falso ofrecía de esos dioses de la antigüedad. No entregaban nada, había que tratar de controlar la ira de ellos, pero aquí nosotros vemos que Dios, el Dios verdadero, Jehová, Él se preocupa de alimentar a su pueblo. Y Él lo hizo ya en el desierto, proveyendo del maná durante 40 años. Alimentó muy concretamente con el alimento físico a su pueblo mientras transitaba en el desierto. Y además de eso, Él lo ha hecho en todos los tiempos, alimentando por medio de su palabra. Antiguamente era la ley, en el Antiguo Testamento. Ahora nosotros entendemos que la totalidad de la Biblia, Él lo ha hecho en todos los tiempos, alimentar a su pueblo, a los suyos, con su palabra, transmitiendo su gracia de forma muy concreta a través de este canal, de esta vía, ocupando esta vía, este medio para fortalecer la fe de los suyos, la fe de aquellos que Él ha rescatado y ha adoptado como sus hijos. Pero llevemos la enseñanza de este pasaje no solamente a la realidad de Timoteo o de los líderes de la iglesia de Éfeso. ¿Qué nos dice a nosotros hoy este pasaje? ¿De qué manera nos habla? Primero, que necesitamos, todos nosotros como cristianos, por el solo hecho de ser cristianos, necesitamos ser alimentados con la palabra de Dios. Eso es básico, es algo esencial, a lo cual no podemos escapar. El texto bíblico dice con las palabras de la fe y de la buena doctrina. Ya lo dije anteriormente, no se trata de si somos o no líderes. Todos nosotros necesitamos este alimento. Todos los creyentes debemos nutrirnos, porque solamente así, alimentados,
podemos crecer en la fe, en santidad, en nuestra relación con el Señor, en este proceso en el que estamos, en este caminar hacia la estatura del varón perfecto, el cual es Cristo. Además, Dios mismo ha querido que este sea el alimento espiritual, la palabra, sea uno de los medios de gracia, uno de los medios a través de los cuales Él derrama de su gracia en nuestra vida. Y gracia que nosotros necesitamos siempre, no solamente para nuestra salvación, sino también para nuestra santificación. Porque, hermanos, nosotros no recibimos solamente la gracia en un momento particular y específico de nuestra vida. Allí, cuando tuvimos un encuentro con Cristo, en nuestra conversión, no es solamente ahí que recibimos la gracia. La necesitamos siempre. El Señor continúa derramándola sobre nosotros constantemente. Y es eso, el hecho de que seguimos recibiendo de su gracia, lo que nos permite avanzar. Es eso lo que nos mueve, esa gracia constante, a madurar en la fe. Aquello que nos levanta en los momentos de dolor. Lo que nos anima cuando todo parece perdido. Así que ese amor gratuito no se detiene, no solamente allí, al inicio, sino que a lo largo de toda la carrera, esta carrera de la fe, continúa obrando en nosotros día a día. Bueno, existe una práctica entre los escoceses, una práctica que data de siglos, que cuando se despiden le dicen uno al otro que llueva sobre ti, que llueva sobre ti. Incluso hay una canción de Radiohead, un grupo pop rock, que el protagonista, el vocalista, dice que llueva sobre mí. ¿Y a qué se refiere esa idea? Rescatando esta frase típica de los escoceses, que cuando ellos se desean que llueva sobre ti, es que llueva gracia sobre ti. Esa es la idea. Eso es lo que están deseando, que llueva gracia sobre ti. Por eso después el vocalista de Radiohead dice que llueva sobre mí, porque es una letra de una canción donde él está hablando de algo, él está atravesando por un momento doloroso, terrible, y por eso él ruega que la gracia caiga sobre él, que finalmente esta gracia lo levante, lo anime. Por eso les decía, hermanos, es una gracia permanente que nosotros necesitamos todos los días, no solamente para nuestra salvación, ya decretada, ya anunciada por Jesucristo en la cruz, sino en este caminar hasta el día de nuestra muerte, hasta el día que estemos con Jesucristo en el reino eterno. Y hermanos, en este acto de alimentarnos también vemos la paternidad del Señor. Aquí también vemos la paternidad del Señor. En varias ocasiones yo he escuchado hermanos que les cuesta ver a Dios como Padre, que saben que eso lo dice la doctrina y lo aceptan. Se someten, dicen, bueno, la doctrina reformada, la doctrina cristiana dice esto, lo creo. Pero vivirlo les cuesta mucho. El ver a Dios como Padre. Bueno, aquí hay un ejemplo concreto, muy concreto. Porque en el hecho de proveernos el alimento espiritual, Dios nos muestra su lado paternal. No nos deja a nuestro destino. Él cuida de nosotros y nos provee lo que nosotros necesitamos. Aquí con la Escritura como medio de gracia nos da lo que nosotros más necesitamos. Y ese es el cuidado de un Padre perfecto, que nunca falla, que por lo mismo ni siquiera es comparable a nuestros padres terrenales, que sí o sí van a fallar en algún momento. Que por muy buenos que sean, son pecadores. Nunca van a llegar a la estatura de Cristo. No pueden cumplir, por muy buenos que sean, no pueden cumplir su rol de manera plena los padres terrenales. Pero aquí vemos al Padre perfecto que es Dios, que es Jehová. El mismo Jesucristo dice, si sus padres que son malos al hijo le dan un pescado si lo pide, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no va a dar el Espíritu Santo a aquellos que lo necesitan, que lo exigen, que lo piden? Más que exigir, que lo piden, que lo demandan. Entonces nosotros vemos también aquí que en el hecho de proveer, de dar el alimento, vemos la cara, el rostro paterno
paternal del Señor. Así que Dios mismo, por medio de alimentarnos con su palabra, vela por nuestro crecimiento espiritual. No es que nos deja solitos en la vida, como crezcan ustedes, no. Él se preocupa de que nosotros podamos crecer. Nos da aquello que necesitamos para que podamos ir madurando y siendo fortalecidos de tal manera que exista un desarrollo, un crecimiento en nosotros. Hace unos domingos atrás hablábamos de la iglesia como una realidad orgánica. Creo que fue el primer o segundo sermón de esta serie. La iglesia como una realidad orgánica. Incluso les dije que algunos pasajes de la Biblia presentan la iglesia como el pueblo de Dios, como una planta. Pensemos en nuestra vida como cristianos de la misma manera. Tal como una planta, necesitamos del alimento para crecer, para desarrollarnos, florecer, alcanzando el máximo potencial. Y siguiendo con esta idea de la planta, Dios no quiere que nosotros permanezcamos, seamos como un bonsái, ¿ya? Esos arbolitos pequeñitos que por medio de técnicas bien estrictas de poda permanecen así, pequeños, chicos. No es lo que el Señor quiere. Él busca que su obra se vaya perfeccionando en nosotros, que exista un crecimiento, ¿ya? Y eso implica un cambio en nosotros, una transformación de carácter y también de llenura del espíritu, de amor por los demás, de una búsqueda intencional de nuestra parte por vivir de acuerdo con su voluntad. Tiene que existir ese cambio. No podemos permanecer como al inicio de nuestro caminar con el Señor, como ese bonsái. Él quiere que exista un desarrollo que avanza hacia una plenitud de vida, una vida en abundancia, un desarrollo en sentido espiritual, ¿ya? De alcanzar este florecimiento. Así que crecer en la fe no se trata de que, ahora en unos días más, o en unos meses más, en unos años más, leo más la Biblia o oro más. Está bien, eso tiene que ocurrir, ¿ya? Tiene que ocurrir, pero no podemos reducirlo a solo leer más la Biblia o solo orar más. Se trata de una renovación de nuestra mente. La lectura, la oración es la consecuencia de esa transformación, renovación de la mente que opera el Espíritu Santo en nuestro ser. Así que debemos recurrir a la palabra como ese alimento necesario para nuestro crecimiento. Y el segundo punto, que por ser la palabra nuestro alimento espiritual, necesitamos ocuparnos en la lectura, dice el pasaje, la lectura, y persistir en ella, cuidando de nosotros y de la doctrina. Hermanos, ¿quién de nosotros come solamente una vez a la semana? ¿Quién? ¿O cada 2 días? Porque al comer con poca frecuencia, no nos estamos alimentando bien. Todo lo contrario, estamos llevando una pésima dieta. No les estoy diciendo que comamos a cada rato. Tampoco creo que sea muy sano. Bueno, depende de las porciones, de las cantidades. También existen dietas que son como de comer cada 3 horas, pero con porciones pequeñas. Pero, ¿quién de nosotros come tarde, mal y nunca? 3 veces a la semana, 2 veces a la semana, 1 vez a la semana. De hecho, hermano, quizás hasta llega a ser burdo lo que estoy diciendo porque es obvio que necesitamos alimentarnos constantemente. Nadie puede desarrollarse, nadie puede tener una salud normal, en buen estado, si no se alimenta. Porque eso va a afectar nuestro cuerpo. Vamos a adelgazar de manera extrema. Incluso quizás hasta el hecho de que nuestros órganos no funcionen de la forma que debiesen. Bueno, lo mismo pasa con nuestra vida en el plano espiritual. Es lo mismo. No podemos pretender crecer si no estamos alimentándonos con esta comida espiritual que nos ha provisto el Señor. Si no estamos siendo fortalecidos por esta gracia que Él entrega, pero con la idea de que la recibamos de forma permanente. Nadie puede crecer así, nadie. Por lo mismo somos responsables frente a Dios de estar alimentándonos espiritualmente bien, constantemente, buscando de forma activa
ser nutridos por su palabra, recibiendo de su gracia a través de ella, de la Escritura. Todo esto como una forma de vida, como algo que debe estar arraigado en nuestros hábitos. Debe ser un hábito. Hermanos, no sacamos nada con esperar que llegue el domingo y escuchar la palabra aquí y listo, suficiente. No sacamos nada con eso. ¿Y qué pasa el resto de la semana? No podemos conformarnos con la predicación. A veces hasta nos quedamos dormidos en la predicación. Imagínense, menos aún. Nadie puede crecer en su relación con el Señor de esta manera. Nadie. Todo lo contrario. Si actuamos de esta forma, estamos siendo tremendamente irresponsables, no tomándole el peso a lo que eso significa. Claro, está bien, somos salvos por gracia. Pero esa gracia, hermanos, debe movernos a buscar crecer de la mano con el Señor. Ya le he dicho muchas veces, esto no es una gracia barata, es una gracia muy cara, tan cara que Jesucristo tuvo que morir en la cruz, que el Hijo de Dios tuvo que pagar ese precio. Por lo mismo debemos entender el valor de esa gracia y debemos ser movidos a crecer. No conformarnos con ser niños en la fe, inmaduros, como dice el apóstol Pablo también, que solamente podemos tomar leche, hablando de la palabra, de la doctrina, que solamente somos capaces de tomar leche, pero no de comer alimentos sólidos. Ese es un problema. No podemos permanecer por años de esa forma. El Señor nos ha llamado a tener una vida en abundancia, una vida plena, no una espiritualidad tibia, pequeña, que no se interesa en las cosas de Dios. Por lo mismo, si la palabra es nuestro alimento espiritual, debemos estudiarla, debemos buscar ir a ella constantemente. Como dice aquí, ocuparnos en ella, permanecer en esto. Porque el pasaje dice, porque solo así, dice cerca del final, porque solo así te salvarás a ti mismo. Solo así te salvarás a ti mismo. Ahí uno podría decir, eso suena como arminiano. En realidad yo me salvo por mis propias fuerzas. Bueno, esto no quiere decir que uno se puede salvar solo, no apunta a eso esta declaración, porque la salvación es obra del Señor, sino que apunta al cuidar y perseverar en esta salvación, cuidar nuestra alma, de eso se trata. Claro, la salvación es del Señor, pero Él también nos da este rol activo de cuidar de nuestra alma, no porque vamos a perdernos, porque el Señor, si Él nos ha rescatado, no permitirá que nos perdamos, pero existe la posibilidad de que podamos ir creciendo en la fe, avanzando bien como hijos del Señor, o yendo por el camino estrecho, alejándonos de repente, avanzando poco y nada, teniendo una vida miserable. Y claro, quizás crecemos bien, avanzamos, maduramos, o avanzamos muy lento y poco, y vamos a llegar de la misma manera a la meta que es Jesucristo. Pero ¿qué es lo mejor finalmente, hermano? Podemos llegar a la misma meta que Jesucristo, pero teniendo una buena vida de la mano con el Señor, o viviendo pésimo, avanzando poco, creciendo casi nada en santidad. ¿Cómo queremos avanzar en este caminar? Es importante que meditemos en esta verdad, que tenemos una gran responsabilidad en cómo está nuestro estado espiritual, en cómo está nuestra relación con el Señor. Nuestro rol aquí es claro, por lo que dice la palabra. Si no buscamos estudiar permanente la Biblia, alimentarnos de esta palabra, conocer más del Señor y de su voluntad a través de ella, ¿cómo vamos a crecer? No se puede. Claro, vamos a crecer un poquitito, pero podríamos crecer mucho más. No se puede conocer al Señor fuera de su palabra. El mismo Señor nos muestra eso. Porque si vivimos así, claro, somos hijos del Señor. Eso nada ni nadie lo va a quitar. Pero vamos a vivir con ideas mezcladas en nuestra mente, creyendo cualquier cosa,
teniendo muchas veces una idea distorsionada de la persona, del ser de Dios, que muchas veces esas ideas van a estar incluso hasta en conflicto con lo que el Señor ha revelado de sí mismo en su palabra. Lo mismo pasa si creemos que la palabra es uno de los medios de gracia, uno de los medios por los cuales, de las vías por las cuales el Señor sigue derramando esta gracia en nuestra vida. Lo mismo pasa con la oración y los sacramentos, que también son medios de gracia. No debemos descuidarlos, no tenemos que descuidarlos, porque recurriendo a ellos podemos crecer en el Evangelio. Porque el Señor así, Él ha decidido animar nuestra fe a través de estos medios. Pienso en el caso de la Santa Cena. Cuán importante es que participemos de ella. Cuán necesaria. Incluso negar la Santa Cena a una persona que ya ha declarado pública, ha hecho pública profesión de fe, negarle la Santa Cena a un pecador arrepentido, sería como prohibirle que ore o que lea la Biblia, porque son medios de gracia. Y es una pésima teología. Negarle la Santa Cena a alguien que realmente se ha arrepentido de su pecado sería como decirle, no, bueno, tienes que esperar, no puedes leer la Biblia por un tiempo. O tienes que dejar de orar por un tiempo. Es exactamente lo bíblico, desde un punto de vista bíblico, teológico, es lo mismo. Porque son fundamentales como medios de gracia para nuestra vida, en nuestro proceso de santificación. Los necesitamos. Necesitamos de esto para crecer. No existe otra manera. Así que, hermanos, estudiar la Biblia no es una opción. No es una opción estudiar la Biblia. Para nosotros como cristianos es un deber. Es un deber, una necesidad imperiosa. Debiese existir hambre en nosotros. De hecho, a mí me alegra mucho ver que los días miércoles, ahora que retomamos los estudios bíblicos, viene harta gente. De verdad es un gozo porque uno ve que existe esta necesidad, un hambre de la palabra. Que no es solamente una actividad más que existe en el calendario, en la agenda de la iglesia, sino que de verdad hay una búsqueda del Señor a través de la Escritura. Es entender que solamente a través de ella podemos crecer de forma saludable, espiritualmente saludable. Porque como les digo, si no cumplimos con este deber, nuestra vida va a andar pésimo, va a andar mal. Hermanos, no podemos estar esperando que el Señor nos bendiga si no estamos trabajando nosotros en fortalecer nuestra relación con Él. Si nosotros buscamos del Señor, buscamos que nuestra relación con Él, nuestra comunión vaya creciendo, se vaya intensificando, así el Señor nos va a bendecir. Pero si no es así, no podemos esperar que el Señor siga derramando sus bendiciones sobre nosotros. Eso es algo claro, es tan claro en el Antiguo Testamento. Bueno, en el Nuevo también, pero pienso sobre todo en la historia de Israel. El Señor no iba a derramar bendiciones sobre su pueblo si su pueblo está obrando de manera opuesta a lo que Él quiere. Y eso pasa también en lo personal, en lo individual. Tenemos que buscarle. Y la consecuencia natural será que el Señor seguirá mostrando su gracia, mostrando su misericordia, su amor, que a todo esto no se acaban, pero será mucho más evidente este amor, esta gracia, esta misericordia para nosotros, si estamos en este caminar buscando de Él. Así que debemos, hermanos, tomarle el peso a lo que esto significa, el alimentarnos de su palabra, entender la magnitud de lo que esto significa. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, porque todos estamos faltos en esto. Todos estamos faltos. A todos nos falta crecer en este caminar. A todos nos falta buscar más del Señor en su palabra. Buscar alimentarnos más, con mayor frecuencia, como algo constante, permanente. Así que el Señor tenga misericordia de nosotros. Confiamos que Él es misericordioso, que su amor sobrepasa nuestro entendimiento y que Él sea, con su Espíritu Santo, moviéndonos para tener un deseo de conocerle más. Porque si somos cristianos,
debiésemos ser movidos a buscar conocerle más. Así que Él sea poniendo ese deseo en nuestro corazón, de manera profunda, de verdad, un deseo imparable de buscarle, de conocerle, porque así le podremos encontrar. Que el Señor nos bendiga. Oremos, hermanos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú nos confrontas con tu palabra. Primero tú nos muestras la necesidad que tenemos, Señor, de recurrir a ti, de buscarte, de conocerte más a través de la Escritura, tu palabra revelada. Gracias porque tú nos muestras a través de ella que ella es el alimento que nosotros necesitamos. Es el alimento del cual nosotros podemos y debemos nutrirnos, porque solamente así creceremos. Solamente así nuestra vida en el plano espiritual podrá ir alcanzando cada día más una plenitud, una comunión más estrecha, más profunda contigo. Y gracias, Padre, porque además de mostrarnos eso en tu palabra, también nos señalas, nos muestras cuán necesario que por ser el alimento busquemos de ella siempre, de forma permanente, constante. Que así como reconocemos la necesidad que tenemos del alimento físico, porque si no nuestra salud andará mal. Que de la misma forma entendamos, y no solamente entendamos, sino que tomemos decisiones que vayan en ese sentido, de recurrir, de buscar siempre este alimento espiritual, que nos permite vivir una vida mucho más plena, mucho más agradable a ti, y que nos permite tener una comprensión mucho más clara de nuestro lugar en el mundo, hacia dónde vamos, incluso cómo enfrentar las distintas dificultades. Gracias, Padre. Gracias por lo que tú nos muestras a través de la Biblia. Te pedimos que esta confrontación que tú nos haces sea permanente, sea siempre, y que tu Espíritu Santo nos llene de tal forma que podamos decidir, Señor, avanzar, decidir buscarte más. Porque ya tú nos has capacitado desde el momento que nos has convertido, nos has capacitado también para tener un rol activo en nuestra santificación. Señor, te rogamos para que tú seas animándonos siempre, cada día, también consolándonos y fortaleciéndonos a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, les invito que puedan ponerse de pie para que podamos cantar la última alabanza de este culto.